Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de teoría de las obligaciones, donde vamos a hablar el primer tema que son los efectos de un contrato. En este caso, bueno, de una obligación. En este caso nosotros tenemos que el primero de los efectos es el cumplimiento. Recuerden que tenemos un objeto. El contrato o la obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. Entonces, la primera forma de cumplirlo sería entregar la cosa que se tiene que dar, hacer el acto que se tiene que realizar o dejar de hacer la omisión del acto que así se quedó en el contrato o en la obligación generada. La segunda sería modificar o revocar, en este caso, el contrato, que es de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. La revocación o la modificación. Recuerden que para revocar o modificar, entonces ya no estaríamos hablando de un contrato, sino puede llegar a ser un convenio, ¿ok? Que es con lo que se termina un contrato. Ahora bien, hay una clasificación de los contratos y lo vamos a dividir de la siguiente manera, como lo tienen en su apunte. El primero es que los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Un contrato unilateral es aquel que se realiza una persona, en este caso, una oferta, ya sea de venta o de compra. ¿Ok? Bilateral es cuando hay dos partes, que es lo común, y sinalagmático es cuando son dos partes y ambas tienen derechos y ambas tienen obligaciones. ¿Ok? Tenemos el siguiente clasificación, que es oneroso y gratuito. La mayoría de los contratos son onerosos, o sea, hay de por medio una retribución económica. Y el gratuito sería por excelencia la donación y en su momento la sucesión. ¿Ok? Tenemos los conmutativos y los aleatorios. Conmutativos son los que en el mismo momento tenemos tanto la obligación como el derecho y se termina. Los aleatorios son los que están suspendidos en el tiempo. Por ejemplo, el que yo diga que quiero comprar la cosecha de algún tipo de fruto, por ejemplo, ¿no? Y entonces está suspendido a que realmente llegue a darse la cosecha. A lo mejor algo la interrumpió, a lo mejor hubo una época de lluvias que hizo que no se diera como querían, que se echara a perder, o todo lo contrario, no se dieron las lluvias y por lo tanto no se dio la cosecha. Entonces estoy suspendido en el tiempo. O lo que decíamos la clase pasada de las condiciones, que sean de plazo, por ejemplo, y que tengo que esperar a que suceda ese plazo o ese tiempo determinado. Enseguida tenemos el consensual. El consensual se da con el simple consentimiento, ya lo hemos platicado. El real es con la entrega de la cosa y el formal es cuando tiene que haber un contrato escrito, que la ley así lo exige. Enseguida tenemos el principal y el accesorio. Principal ejemplo, un contrato de arrendamiento. El accesorio sería un contrato de subarrendamiento. ¿Cuál es este? Cuando, por ejemplo, tú me rentas a mí un local y a su vez yo no voy a ocuparlo ahora, se lo rento a otra persona, subarrendamiento. Pero este es accesorio. ¿Por qué? Porque depende primero, para poder yo hacer el contrato de subarrendamiento, tuve que hacer un contrato de arrendamiento. ¿Ok? En siguiente tenemos instantáneo y de tracto sucesivo. El instantáneo es que en el mismo momento se cumple con la obligación y se termina la obligación. Vaya, por ejemplo, yo entrego el carro, tú entregas el dinero y hasta ahí. El de tracto sucesivo es cuando se hace, por ejemplo, a pagos en plazos o pagos chiquitos y pues no es como que en el momento se cumpla con ambas obligaciones de una parte y de otra, sino que te voy a entregar el carro y tú me vas a tener que estar dando el dinero como quedamos a plazos. ¿Ok? Ahora, viene otra clasificación que es traslativo de dominio, que es cuando yo te doy la cosa para que sea tuya. Traslativo de uso, te voy a dar algo, la vas a usar, por ejemplo, en el arrendamiento, pero después me lo vas a regresar. La guarda de las cosas, que es cuando solamente es para que lo tengas bajo tu custodia, vaya, y después lo regresas, solo para guardarlo, no para usarlo. El que es de garantía, que es cuando yo te dejo en prenda o en hipoteca algo a cambio de un préstamo, por ejemplo, y que una vez que se cumplimente tú me lo vas a regresar. Y los preparatorios, también llamados de promesa o preliminares. Por ejemplo, el de promesa de matrimonio, ¿ok? O también hay muchos otros que dicen, es que te voy a comprar la casa, pero necesito que me suceda esto. No te puedo hacer el contrato de compra-venta porque todavía como tal no se va a llevar a cabo hasta que suceda ese hecho. Entonces lo vamos a hacer de promesa. Un contrato de promesa de compra-venta donde tú te obligas a que en algún momento me vas a vender y yo a que en algún momento te voy a comprar. ¿Ok? Ahora,
vamos a ver lo del caso típico de declaración unilateral. Este es un caso típico de promesa de oferta al público, ¿ok? Que no es lo mismo de la licitación. ¿Cuál es la licitación? El contrato de licitación, o más que nada la licitación como tal, es un acto por el cual normalmente empresas o instituciones públicas, por ejemplo el gobierno municipal, le saca una convocatoria en el cual se pueden inscribir todos los constructores de Ciudad Hidalgo para reencarpetar la avenida Cuauhtémoc. Entonces, cada uno va a poner ahí su oferta, o sea, va a registrar o a inscribir su oferta como constructor, y derivado de eso va a haber un comité de evaluación que va a checar cuál es la mejor oferta, con el menor precio pero con la mayor calidad, y es el que va a ganar la licitación, ¿ok? De eso se trata, es una oferta que va a ser, bueno, en este caso el ayuntamiento va a sacar la convocatoria, pero las constructoras se van a ofrecer, y esta oferta que ellos hacen tiene que respetarse. Ahora, después tenemos los títulos a la orden y al portador, que ya hemos platicado de ellos. Por ejemplo, las obligaciones, que dijimos que es lo que vende el Banco de México y es una forma de financiar al gobierno, ¿ok? Es como nosotros prestarle y a cambio nos dan un papel. Está el cheque, está el pagaré, está la letra de cambio, que también ya conocemos y ya hemos platicado, y las acciones, que es cuando tú eres accionista de una empresa, ¿ok? O una sociedad mercantil. Bien, ahora tenemos el tema de los cuasicontratos. Recuerden que en la fuente de las obligaciones vimos algo llamados cuasicontratos y les dije que eran 3 los casos, y de ahí viene la tarea en la cual ustedes tendrán que exponer un caso práctico. Tendrán que elegir solamente o el enriquecimiento o la gestión de negocios o los hechos ilícitos, ¿ok? No va a ser una exposición de cada uno, un caso práctico de cada uno, no, solamente será de uno, ¿ok? El primero que tenemos es la gestión de negocios, que en el apunte está al revés, pero como tal, en la planeación está primero la gestión de negocios. ¿Qué es la gestión de negocios? Les decía que es cuando una persona se hace cargo, o sea, gestiona, administra el negocio de otro, sin que ese otro se lo haya pedido, pero de buena fe y no con la intención de recibir una remuneración económica, aunque sí se puede dar la remuneración, pero si está la intención de que me pagues, entonces no se llama gestión de negocios, ¿ok? Entonces es cuando una persona realiza actos de administración en interés de un tercero, o sea, como lo hubiera hecho el otro, por el dueño del negocio, en este caso, sin que el dueño lo haya pedido. Ahí están 2 características. Primeras, es un tercero sin que el dueño lo haya pedido, y después dice, no tiene el gestor un interés económico, ¿ok? Pero sí se puede dar una retribución por agradecimiento. No con la intención lo hizo el gestor, más el dueño sí podrá darla, ¿ok? Ahora, viene el siguiente, que es el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa, también llamado acto in reverso, que significa que por algo que yo me enriquecí, tú te empobreciste. Les decía, esto no, cuando hablamos del enriquecimiento sin causa no es lo mismo que el enriquecimiento ilícito, porque ahí hablamos de ilícito, que es el tercer caso que vamos a decir hoy. Sino nada más estamos diciendo que es, yo aproveché una situación que estabas viviendo tú y te compré a un precio mucho más bajo algo que a ti te hizo empobrecer tu patrimonio y a mí me hizo enriquecer mi patrimonio, ¿ok? Entonces ahí la característica es que uno se enriquece, que el otro se empobrece, es la segunda característica, y el tercero es que este enriquecimiento y este empobrecimiento es por la misma causa, ¿ok? El tercer tipo de cuasicontratos son los hechos ilícitos. Ahí sí estamos hablando como tal de un delito, algo que está tipificado en el Código Penal, ¿ok? Dice, hecho social dañoso, puesto que destruye la convivencia pacífica de los individuos, por lo que el delito implica una violación a la ley. Es un acto o también puede ser una omisión que es intencionada e imputable, además de ser antisocial. Es ilícito, por lo tanto será sancionado por las leyes penales. Sería el tercer cuasicontrato, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar a un tema que es muy importante. Como ven, son temas sencillos y chiquitos y podemos ir avanzando, pero son sustanciosos e importantes. Este siguiente tema se llama responsabilidad civil. Yo les había anticipado un poquito de qué se trataba.
Cuando yo hago algo que tengo obligación de hacerlo y lo cumplo, significa que tengo responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo pagué. Soy una persona responsable. Ahora, cuando yo tengo la obligación de hacer algo y no la cumplo, entonces viene otro tipo de responsabilidad que se llama responsabilidad civil, que es cuando te dicen, tú eres responsable de esto. No es porque sea un atributo, sino porque tienes una carga negativa en tu contra. ¿Ok? Entonces, responsabilidad como tal, la palabra responsabilidad, viene del vocablo latino respondere, que significa responder. Entonces, una persona con responsabilidad es una persona que responde a lo que está obligado, ¿ok? Obligado a responder a alguna cosa, a un acto, a un hecho, a una omisión. Esto es de manera lato sensu, o sea, en general, esto es una responsabilidad. Ahora, cuando tú cumples lo prometido sin que tenga que pasar tiempo de más, sin que no lo hayas hecho en su momento, significa nada más tienes una responsabilidad, pero hasta ahí. O sea, ejemplo, a mí me tocaba pagar 5 pesos y los pagué, fui responsable, ¿ok? Ahora, la responsabilidad civil es, a mí me tocaba pagar 5 pesos, no los pagué el día que los tenía que pagar. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues como no los pagué el día que los tenía que pagar, ahora los voy a pagar con una indemnización o con el pago de gastos moratorios, o sea, con los intereses que llamamos, ¿ok? Ahí es una responsabilidad civil porque no pagué en su momento lo que estaba obligado a pagar, ahora tendré que pagarlo, pero con una indemnización, ¿ok? Entonces podemos decir que eso sería lo que es la responsabilidad y la responsabilidad civil. Dice en su apunte que es la necesidad impuesta por la ley o una persona que con una conducta lícita o ilícita generó un daño patrimonial a otra. Probablemente en las leyes penales no esté como ilícito, no es un acto delictuoso, pero no por eso quiere decir que es un acto bueno el que yo no te haya pagado en tiempo y forma la suma de 1,000,000 de pesos que te debía. Entonces, yo estoy dañando tu patrimonio porque no te pagué en el tiempo. A lo mejor tú ya te habías comprometido a hacer también un pago derivado de ese pago que yo te iba a dar de 1,000,000 de pesos. Por lo tanto, estoy dañando tu patrimonio, ¿ok? Soy responsable de ello. Ahora, puede ser generada por un hecho ilícito o por un hecho lícito. ¿Cuándo está generada por un hecho ilícito? Dice su apunte. ¿Cuándo debiera cumplir? Y a la que se le designa como responsabilidad subjetiva, pues reposa en una idea de culpa, y la culpa siempre es subjetiva del que la incumple. Tú tienes la culpa, entonces tendremos que ver cuál va a ser tu pena en el hecho ilícito. Cuando es un hecho lícito, simplemente tendré que ver cuál va a ser la indemnización, ¿ok? También hay que comentarlo. Todos los hechos ilícitos tendrán que cumplir también la obligación civil, ¿ok? Ya les explicaba yo en el caso de un fraude. El fraude es un hecho delictuoso, delictivo, por lo cual se va a llevar ante las leyes penales, pero al mismo tiempo tendrá que responder por su obligación civil. Por lo tanto, también será bajo los juzgados civiles, ¿ok? O tribunales civiles. Ahora, ¿cómo se paga o cómo respondo? Acuérdense que decíamos, responsabilidad es responder. ¿Cómo respondo? ¿Cómo puedo ser responsable? Bueno, pues volviendo las cosas al estado que tenían antes de haber causado ese daño patrimonial, ¿ok? Entonces, tenemos ahí lo que sería la indemnización, ¿ok? Ustedes tienen los conceptos de Bonazzi que dice, es la obligación de soportar la reacción que el ordenamiento jurídico vincula al hecho dañoso. Y Maceo dice, la responsabilidad es una sanción que consiste en la obligación para quien causa un daño a otro de reparar ese daño. Bonazzi dice también que es una conducta que implica restituir las cosas al estado que tenían antes, ¿ok? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Lo puedo hacer de dos formas. Te regreso la cosa como estaba antes, si es que se puede, porque hay cosas que no se pueden regresar a como estaban antes. Por ejemplo, cuando matas a una persona no la puedes revivir, ¿ok? En este caso, como no se puede regresar la cosa como estaba antes, se tendrá que hacer un pago para resarcir los daños. Probablemente les digo, no se pueda regresar a como estaba antes, pero sí se pueda hacer un pago.
que en este caso hay una pugna importante de decir es que no me va a regresar a la persona, o en el caso, por ejemplo, de una violación tampoco, pero es una forma de resarcir los daños y será calculado por el juez, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos? Los elementos en este caso que tenemos nosotros son 9. El primero es, tiene que haber una acción que bajo o por causa de esa acción haya un problema dentro del patrimonio o de la vida o de las cosas o de la persona, o una omisión. Por ejemplo, cuando tú vas y atropellas, bueno, vas por transitando en tu vehículo por la calle, atropellas a una persona y te vas, estás omitiendo también la ayuda, ¿ok? Entonces, en este caso también sería de omisión, tanto de acción como de omisión. 2, tiene que haber un daño o un perjuicio. ¿Qué diferencia hay entre el daño y el perjuicio? No es lo mismo. El daño es la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio. Por ejemplo, chocas con otra persona, esa persona es taxista, tú tuviste la culpa, tienes que ahora hacer la indemnización, el pago de daños y perjuicios. ¿Cuál será el daño? Pues porque a lo mejor quedó muy mal físicamente su vehículo mecánicamente. Entonces tendrás que reparar ese daño, tendrás que llevarlo pues con el mecánico, con el hojalatero, dependiendo del daño que haya sufrido el vehículo. El perjuicio sería la privación de ganancias a causa del daño. En este caso yo les dije, es taxista, entonces tendrá que hacer el cálculo de cuántos días va a durar su vehículo en el mecánico. A lo mejor va a durar 10 días y él ganaba 300 pesos diarios. Entonces tú, además de pagar el daño causado al vehículo, tendrás que pagar el perjuicio, que es lo que él dejó de ganar, que en este caso serían 3,000 pesos, ¿ok? Bien, ahora, tiene que haber una relación entre el daño y el perjuicio y la acción o la omisión. Quiere decir que el daño o el perjuicio fue causado por la acción que tú cometiste o por la omisión que tú cometiste, ¿ok? Tiene que haber una relación entre la acción y el resultado, que sería el daño o el perjuicio. Ahora, tiene que haber una indemnización, o sea, tenemos que restituirlo a como estaba antes. Si no se puede restituir, entonces tenemos que pagar con dinero el daño causado, ¿ok? Tiene que haber una imputabilidad, o sea, que hayas tú cometido el acto o hayas tú cometido la acción. Si por la acción o por la omisión tuvo daños o perjuicios, pero no los cometiste tú, entonces tú no tienes responsabilidad, ¿ok? 7. Que la acción o omisión implique un hecho propio, que tú lo hayas cometido, o a lo mejor no lo cometiste tú, pero lo cometió o fue causado por tu casa, tu carro, tu perro, tu hijo. Acuérdense que ya hablamos de eso, ¿ok? Entonces tú tendrás que responsabilizarte o responder por ese daño causado. 8. En ciertos casos, el autor se puede constituir en mora. Significa, ¿cuál es la mora? Tenías que pagar hoy y no lo hiciste, entonces a partir de mañana están corriendo mora, o sea, el retardo, vaya, ¿ok? La 9 es la violación de un deber jurídico stricto sensu o de una obligación lato sensu previa a la realización del hecho ilícito. Ya les expliqué lo que significa stricto sensu y lo que significa lato sensu. Estricto es solamente eso. Lato sensu es como, ¿cómo decirlo? De manera más amplia. En este caso vamos entonces a introducirnos un poquito en lo que es el daño y el perjuicio, que es el punto 2 de lo que acabamos de tratar de los elementos, ¿ok? En Roma se decía el danum emergens, que significa el daño emergente, ¿ok? Y después tenemos también el lucrum cessans, el lucro que cesa, la ganancia sin percibir. Entonces ahí es donde viene el daño y el perjuicio. El daño es lo que se causa, lo que tú dañas, lo que causas por tu acción o tu omisión. Y el perjuicio, iba a decir la ganancia. El perjuicio es, como dice, el lucro cesam. O sea, el lucro, recuerden que ganancia significa lo mismo que lucro. La ganancia que cesó, o sea, la ganancia que dejó de existir a causa de tu daño o tu perjuicio. ¿Ok? Ahora, por contrato, ejemplo, el contratante que no llega. Contrataste a una persona para que fuera a cantar en tu boda. Resulta que no llegó.
tiene que pagarte lo que tú ya le habías depositado, o sea, regresarte el dinero, pero también tendrá que retribuirte por lo que tú dejaste de, a lo mejor ibas a contratar otra persona, pero ahorita al contratarla te va a cobrar más caro, entonces también tendrá que hacer ese pago, ¿ok? Otro ejemplo, por violar la declaración unilateral de voluntad. Una persona dice que vende su vehículo en 90,000 pesos y lo vende en Irapuato. Entonces tú vas hasta Irapuato a comprarle el vehículo porque él hizo una oferta de venta. Llegas allá y resulta que pues ya lo vendió y no te dijo nada cuando tú ya lo habías dicho. Entonces ahí tiene que pagarte el daño, que son los gastos que tú hiciste, pero también el perjuicio. Dejaste de ganar en tu trabajo todo un día porque lo pediste de descanso y te lo descontaron. No te lo dieron de descanso, sino te lo descontaron como día no trabajado. Entonces dejaste de ganar en tu trabajo y además hiciste gastos, ¿ok? Entonces tendrá que reparártelos porque al final de cuentas él hizo una oferta, quiere decir que es la voluntad unilateral. Y pues que al final de cuentas eso la tiene que respetar, como hemos dicho. En el punto 4, para introducirnos un poquito más, que decíamos que es indemnizar. In significa sin. Demno viene de damnum y significa daño. Quiere decir que indemnizar significa dejar sin daño, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Hay dos formas. Restablezco las cosas a como estaban antes o hago el pago de daños y perjuicios. Y casi por último en este tema, vamos a lo que es la mora o el retardo. ¿Qué es? Es cuando se da el incumplimiento de una prestación por parte del autor, ¿ok? Y en este caso, una persona tenía que cumplir, no cumple la prestación, entonces, en este caso, lo hace después de mucho tiempo. Quiere decir que ya fue con mora. Vamos a ver qué efecto crea. Dice aquí, en caso de que sea posible, porque hay cosas que ya no son posibles. Por ejemplo, la persona a la que tú contrataste para cantar en tu boda llega a los 3 días, ya no hay boda, ya no es posible cumplirlo, ya no es posible la mora. Pero existen casos en los que sí es posible el cumplimiento con retardo. Por ejemplo, el pago de un dinero, ¿ok? En este caso, sí se puede realizar. Solamente cuando, ¿cómo? Ahorita lo vamos a responder. Dice, efecto, se crea un derecho de crédito que implica pagar una indemnización, además del objeto debido. Me tenés que pagar 50,000 pesos, pero ahora también una indemnización que nosotros le llamamos interés, ¿ok? ¿Cuándo? Bueno, si no hay plazo, cuando se exija. No hicimos un contrato, no dijimos cuándo, entonces tú exiges y se tiene que cumplir, ¿ok? Cuando sí hay plazo es hasta que se venza. O sea, ejemplo, no hay plazo. Voy y te pido, ahí es cuando es de hacer. Voy y te pido que hagas algo, lo tienes que hacer. Si en ese momento no lo haces, comienza la mora, ¿ok? Si hubo un plazo y pusimos cuándo, entonces pasando ese plazo no se hizo, después inicia la mora. Ahora, cuando es de dar, no hay plazo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de 3 días siguientes a que se te pida ante un notario o con 2 testigos. Significa que, por ejemplo, tú me tienes que dar a mí dinero, ¿ok? O me tienes que dar a mí una casa y voy y se cumplió no hay plazo como tal, entonces ya pasaron 30 días de que me dijiste que me lo ibas a dar y no me lo diste, entonces voy, te lo exijo, te lo pido ante un notario, ante 2 testigos, una u otra, y no se dio, entonces 30 días después comienza la mora, ¿ok? Entonces, ojo, cuando es de dar algo, lo que sea dinero, inmueble o mueble, cuando es de dar, si no me lo das, voy y te lo exijo con 2 testigos y notario. Si aún no me lo das, pasan 30 días y existe la mora. Cuando sí hay plazo, entonces incurre en mora al día siguiente de cuando lo tenía que dar. ¿Sale? Eso sería entonces, chicos, en este caso, lo que es los elementos de la responsabilidad civil. Ya estuvimos viendo que es con daño, sin daño, ya estuvimos hablando también cómo se puede indemnizar, qué significa daño, qué significa perjuicio, cuándo hay mora.
Y en este caso, el siguiente tema que tendríamos que ver en la siguiente clase es un poco más de lo que es la indemnización, porque hay diferentes tipos de indemnización. Y algo importantísimo que ahí sí nos vamos a detener un poco más son las excluyentes de responsabilidad civil. ¿Cuándo no tengo responsabilidad civil? No cumplí, pero no cumplí por causa de lo que vamos a ver, que son tres excluyentes de responsabilidad civil. Entonces, si a causa de cualquiera de estas tres excluyentes no cumplí con mi responsabilidad, entonces no tengo ni siquiera responsabilidad civil, por lo que no tendré que hacer pago de daños y perjuicios. ¿Ok? Bueno, espero que me hayan entendido. Les agradezco mucho la colaboración de esta semana y pues quedo pendiente en el grupo para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.